más noticias. Las personas asesinadas en Corinto, Cauca, en las últimas horas eran 2 ingenieros, un conductor y un exmilitar. Ellos estaban realizando un trabajo de campo cuando fueron atacados. No se sabe si disidentes de FARC o de otros grupos criminales. Al parecer hubo una confusión y creyeron que ellos eran víctimas, o mejor, eran miembros de la inteligencia militar, porque estaban utilizando drones en la zona, que es una de esas tareas que son muy poco usuales en ese lugar del país. 9 víctimas en 2 masacres, cuenta el Cauca esta semana. 5 indígenas murieron en Tacuello y 4 hombres fueron asesinados en la vereda Santa Elena, en Corinto. Estos últimos estarían haciendo un trabajo de medición para un estudio de distrito de riego y habrían sido confundidos. Las víctimas fueron identificadas como Diego Alejandro Cerquera Picón, era el más joven del equipo. El estudiante de ingeniería industrial oriundo del Huila tenía apenas 21 años de edad. Carlos Mario López, vallecaucano de 35 años de edad, era ingeniero agrícola, egresado en 2012 de la Universidad Nacional en Palmira. Roosevelt Saavedra Solarte tenía 55 años de edad, era conductor y estaba sin trabajo, por lo que aceptó ser parte del equipo junto a su amigo Carlos Mario. Diego Hernán Rodríguez Torres era caucano, nacido en Miranda, suboficial de la Armada durante 20 años de servicio y trabajaba como contratista. La empresa Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las Ciencias de la Salud para la Proyección Social Fundipros, con sede en Neiva, los habría contratado. Aún no se ha pronunciado. Los encontraron con tiros de gracia, presuntamente los arrojaron desde una camioneta. Este caso también apunta como responsables a disidencias de las FARC, aliadas con bandas criminales y carteles de Sinaloa. Atacar duramente las estructuras de narcotráfico que se han venido enquistando en el departamento, porque consideramos que esa es la causa de las masacres y los asesinatos que han ocurrido en los últimos días. Desde la gobernación del Cauca respondieron en Red Más Conexión que en la zona hay riesgo permanente. Hay alertas que ha expresado la Defensoría del Pueblo y que están relacionadas con esta parte del territorio caucano, es decir, con el norte del Cauca. El pago por información de cabecillas detrás de las masacres fue analizado en el Consejo de Seguridad en Popayán. Estamos dispuestos a subir esas recompensas. Consideramos que lo que se está ofreciendo no ha motivado suficientemente y vamos a subir las recompensas. No solo los indígenas y la ONU cuestionan la llegada de más militares al norte caucano. Que lleguen las instituciones con soluciones, que no solamente lleguen los fusiles, porque los fusiles nos ayudan, pero no alcanzamos a resolver el problema. Más de 40 víctimas entre masacres y triples homicidios este año en Cauca. Ataques a indígenas en sus territorios enlutan el departamento. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos cuestionó la decisión del gobierno de enviar tropas al Cauca y pidió acciones efectivas para evitar masacres. El canciller respondió. A través de este comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que hace tan solo días renovó su presencia en Colombia por petición del gobierno, pidió al presidente más acciones frente a las recientes masacres en el Cauca. Instamos al gobierno a actuar ante esta dramática situación de forma comprensiva y consultiva y no simplemente incrementando la presencia militar. La ONU también pidió a través de esta oficina investigar a fondo las causas de estas amenazas contra los indígenas. Hacemos un llamado para que haya una investigación independiente e imparcial y que incluya la posibilidad de omisiones por parte de las autoridades y que pudieron permitir que la masacre ocurriera. A esto respondió el canciller y aseguró que el envío de militares no es la única estrategia. El presidente anunció el apoyo irrestricto a una propuesta de la Defensoría del Pueblo de incrementar el esquema de carpa blanca en el Cauca con el fin de fortalecer la articulación del trabajo de los organismos del Estado. El gobierno asegura que hará todo lo que esté en sus manos para proteger la vida de todos los colombianos. La vicepresidenta de la República se pronunció sobre las masacres del Cauca, aseguró que son producto de haber permitido el avance del narcotráfico durante el gobierno anterior. Es la lucha por el control territorial que quieren los narcotraficantes, es mantener los corredores de movilidad para sacar la droga, producirla, procesarla y sacarla del país, lo que está generando esta violencia. Y lo hemos ya conocido directamente muchas personas que dicen cada uno de los que se está oponiendo a que continúe la droga, cada uno de los que está proponiendo apoyar al Estado en la erradicación y en la sustitución se han vuelto vulnerables. Mauricio, lo que demuestra esta situación, segunda masacre en 48 horas en el Cauca, aparentemente dicen las autoridades una confusión, porque estos topógrafos estaban haciendo un trabajo sobre el suelo
los ven los disidentes de FARC o el grupo que haya sido, lo confunden con inteligencia militar, es que en la zona hay una alta paranoia. Es decir, que el gobierno y el Estado, las autoridades están entrando, están en pleno combate y hay una paranoia por parte de los delincuentes. Al parecer eso y la dejadez por parte de instituciones es lo que está generando este caldo de cultivo que miren lo que vamos. Giovanni, confluencia de dos factores. En primer lugar, el narcotráfico. Hay que tener presente que cuando se hace un análisis de la distribución de los cultivos de coca en el territorio nacional, 47% de los cultivos se encuentran o en parques naturales o en zonas de resguardos indígenas y de poblaciones indígenas. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque todos los indígenas están dedicados a cultivar. No, señoras y señores, por algo que decíamos el día de ayer. Porque existe dentro de los territorios de los resguardos indígenas una autonomía, son territorios colectivos, son propiedades colectivas, una autonomía en el manejo de la seguridad, en el manejo de las normas, quién entra, quién sale, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Y esa jurisdicción, ese control autónomo del territorio se hace de manera muy precaria, no necesariamente porque lo quieran, sino porque son sus hábitos y sus prácticas, con unos bastones de mando que son unos bastones de madera, esencialmente. Eso hace que sea mucho más fácil desarrollar cultivos en medio de esos territorios que tienen esas vulnerabilidades desde la perspectiva del crimen, tradiciones desde la perspectiva de los indígenas, y eso hace que sea mucho más relevante esta discrepancia que hay hoy en día, ayer, antier y durante unos varios meses y años incluso, entre las autoridades nacionales que dicen yo quiero mandar fuerza pública allá, y las autoridades locales, los grupos indígenas, los grupos raizales que dicen, o gobernadores incluso que dicen, vea, no me mande aquí fuerza pública porque me vuelve carne de cañón, o mándeme fuerza pública pero no va a entrar al territorio del resguardo, sino que se va a quedar afuera porque aquí no entra porque somos autónomos, o el gobernador que dice, mándeme fuerza pública pero tráigame Estado, urgentemente lo que necesito es Estado, instituciones, oportunidades económicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el ajedrez es complicadísimo, eso es un sudoku complicadísimo porque toca cuadrar orden público, con autonomía de los pueblos, con oportunidades económicas, con institucionalidad. Y agréguenle ustedes ahora el inmenso misterio que conlleva lo de estos topógrafos. Ayer eran estos indígenas, de pueblos indígenas, que vieron caer víctimas de sus propios correligionarios y coetáneos y de las mismas comunidades. Ahora son estos topógrafos que no sabemos exactamente qué es lo que estaban haciendo, a qué se dedicaban, y además porque son 4 en Caloto, 4 en Corintio, 1 en Caloto. Es decir, que no se sabe exactamente cuál es el vínculo entre todos los lazos que hay allí. Solo un puntico o dos reflexiones para que ustedes se las lleven. La primera, creo que transcurrido 1 año y 3 meses del actual gobierno, decir que la culpa es del gobierno de Juan Manuel Santos, pues seguramente habrá cosas que vienen del gobierno anterior, pero digamos que este gobierno ha tenido oportunidad de enderezarlas. Entonces creo que ese es un argumento que no vale tanto. Y finalmente algo, ustedes me perdonarán, yo no quiero hacer un chiste malo sobre esto, pero esto parece un titular de Actualidad Panamericana. La fuerza de despliegue rápido va a llegar en 45 días. Los propietarios de restaurantes y otros establecimientos comerciales fueron los más afectados con los disturbios de anoche en el sector de Héroes, en el norte de Bogotá. En medio de las marchas, 6 personas resultaron heridas y 3 fueron capturadas. La maratonista Catalina Hernández aún no sale de su asombro por el ataque del que fue víctima su restaurante. Los vándalos acabaron con todos los vidrios de la fachada principal. Un sentimiento muy fuerte porque pues nosotros hemos puesto todo a esta empresa que venimos construyendo con nuestros valores de respeto, honestidad, integridad. Los daños ascienden a los 30 millones de pesos y aunque no hubo saqueos, 2 vigilantes que protegieron el local resultaron heridos. Sí respetamos las marchas estudiantiles. Lo que no entendemos es por qué terminamos involucrados en un acto de estos vandálicos. Con ladrillos y piedras, los encapuchados destruyeron este cajero electrónico y los ventanales de un almacén de lámparas. En la calle 94 con 11 pintaron imágenes nazis en un monumento al Estado de Israel en memoria de las víctimas del Holocausto. Me recordó mucho cuando pasó lo del Nogal, que ahí murió mi hermano y
ayer fue pánico para mí. Armando Molano, un operario del distrito, madrugó a limpiar las huellas que dejaron los encapuchados. Esto atenta, digamos, contra la buena imagen de la ciudad. Aparte de eso, ¿a quién le gusta ver la casa sucia? En medio de una nueva capa de pintura, el trabajador hizo una interesante reflexión. Pues se supone que son estudiantes, ¿en dónde queda pues lo que se está aprendiendo en las universidades? Y es que lo que inició como una fiesta estudiantil terminó en una noche de terror. Una jornada hostil que pasó por encima, incluso de los niños que calabaza en mano pedían dulces en las calles. Tuvimos 27 buses de Transmilenio afectados, hoy ya están funcionando todos, tuvimos afectaciones en los separadores de Transmilenio. Un equipo de City TV también fue blanco de los desadaptados. Estábamos en directo, la transmisión en directo, cuando sentimos que jalan el cable del Live View, yo volteo a mirar y yo no sé, de un momento a otro veo una persona encapuchada que salta por encima de nosotros y agrede con puños al camarógrafo. La intención de esta persona era quitarle la cámara. El malestar de los manifestantes se dio porque las autoridades les impidieron el paso hacia la calle 100. Avanzar implicaba llegar a una zona en la cual hay clínicas, hay hospitales. 3 personas fueron judicializadas por daño en bien ajeno y 128 fueron llevadas al centro de traslado por protección. Inaceptable. El presidente Duque se refirió a la violencia que ha empañado las más recientes protestas, mientras que el canciller confirmó la reiterativa participación de extranjeros en este tipo de manifestaciones vandálicas. En el 12º Foro Iberoamérica Conocimiento y Sociedad del Futuro, el presidente Duque recordó que aunque manifestarse es un derecho, quienes lo hacen también tienen deberes. También es un deber que el ejercicio y la reclamación de los derechos no lleve a pisotear los de otros, no lleve a que se apele a la violencia o al vandalismo para sacudir a las sociedades. El presidente hizo la reflexión luego de los desmanes que dejaron los estudiantes durante las concentraciones en Bogotá este jueves. Cuando se incendiaban almacenes en los últimos días, se preguntaba uno, ¿es a través de ese tipo de prácticas que se le demanda a la sociedad más empleo, justamente incendiando el lugar de trabajo de personas humildes que llegan durante 8 horas a ejercer también un derecho, el derecho al trabajo? En tanto, el canciller reiteró tras la captura de un venezolano ayer en las marchas que la participación de estos extranjeros ha sido reiterativa en este tipo de hechos. En una situación que se presentó unos días antes, se identificó la presencia de 2 venezolanos. Fueron millonarias las pérdidas que dejaron ayer tanto para comerciantes como para el distrito las manifestaciones estudiantiles. A diferencia de lo que pasó en Bogotá, en Barranquilla las protestas fueron diferentes. Hubo un acuerdo previo entre estudiantes y la policía. Todos cumplieron a cabalidad lo pactado, o la mayoría de lo pactado. El resultado es simple, una protesta pacífica, como debe ser. Por la avenida Murillo de Barranquilla avanzaban miles de estudiantes de la Universidad del Atlántico gritando consignas en contra del rector, pero en un ambiente de paz y armonía que hizo de la protesta un ejemplo. Fue un acierto el espacio de coordinación, el cual fue permitido gracias a la voluntad no solo del estudiantado, de unos jóvenes que hacen parte de unos grupos de derechos humanos que generalmente son visibles para que la actividad se torne con tranquilidad. La marcha salió desde la calle 8 y llegó a la Plaza de la Paz, donde los estudiantes celebraron cuando se enteraron de la renuncia de Carlos Prasca, rector de la institución. Allí se escuchó a estos jóvenes estudiantes de cuál era su intención. Lógicamente ellos ya traían la demarcación del recorrido, que era arrancar desde la 8, por toda la avenida Murillo y con última llegada a la Plaza de la Paz. Pese a lo pacífica de la marcha, el servicio de transporte masivo Transmetro se vio afectado durante 3 horas y 8 minutos. Una afectación fuerte en el tema de movilidad, una afectación de más de 160.000 ciudadanos. El gobernador del Atlántico fue el encargado de explicar que Carlos Prasca salía de vacaciones y que luego de cumplirlas durante 43 días saldría completamente de la Universidad del Atlántico. No solamente ratifica su voluntad de salir de vacaciones, sino también ya de una vez regrese,
presenta renuncia. El apoyo operativo estuvo a cargo de la policía, que dispuso de cerca de 800 uniformados, 24 vehículos, 3 ambulancias y un helicóptero para atender cualquier posible emergencia. Una participación de más de 600 policías durante todo este trayecto y lógicamente pues una disponibilidad de aproximadamente 150 hombres del SMAT que estuvieron en sitios estratégicos, pero pues sin necesidad de su utilización dado el buen comportamiento de los jóvenes estudiantes. Hoy los estudiantes de la Universidad del Atlántico son un ejemplo y demostraron que cuando hay organización y la protesta se hace de manera pacífica, las cosas pueden funcionar. Vea, Mauro, eso sí es una marcha y lograron lo que querían, ya el rector renunció, pero sin violencia. Ahora, dice el comandante de policía, nosotros hablamos con él, que se reunieron con los que son, los representantes que mueven a los estudiantes. En Bogotá esa reunión sí se hizo. Ahora, no sé si se hizo con los que no tocaba, porque en Bogotá se hace la reunión y los muchachos no solo no son los representantes, sino que dejan en vilo el distrito y nunca le dicen por dónde van a marchar. Para muchos el error es que el distrito les permite marchar sin que les digan por dónde van a ir. Yo creo que aquí hay que hacer como estilo pasatiempo, que uno compara dos cosas y le empieza a encontrar las diferencias. Primera diferencia, no hubo atentados vandálicos, no hubo daño en los locales en Barranquilla, no hubo daño en los sistemas de transporte, no hubo agresiones a personas, entre otras cosas, por lo que decía Joan en un momento y veíamos en la nota, porque ya Carlos Prasca, el rector de la Universidad del Atlántico, que era uno de los motivos de la furia estudiantil por haber permitido en anteriores marchas la entrada del SMAT al recinto universitario, ya había renunciado. Entre otras cosas, en una carta cuyo primer párrafo tiene 20 renglones y consta de 2 frases. Si ese es el rector, el que escribe frases de 11 renglones, pues yo no quiero saber cómo serán los parciales de la gente. Pero bueno, eso es para que ustedes lo investiguen en internet. Esas diferencias son fundamentales, las del daño a cosa ajena, las del daño al sistema público, a los bienes públicos y agresión a las personas. Ustedes dirán, pero este señor está diciendo obviedades. Pues sí, son obviedades, pero acuérdense ustedes que hay en la mira la posibilidad de reglamentar la protesta social, la posibilidad y la necesidad. La Corte Constitucional, hace unos cuantos meses, tumbó los artículos del Código de Policía que reglamentaban la protesta social y lo tumbó con un argumento que es bastante sólido. La Corte dijo, el Código de Policía, que es una ley ordinaria, no puede terminar regulando un derecho fundamental que es el derecho a protestar. El derecho a protestar tiene que ser reglamentado por una ley estatutaria de un nivel superior. Por lo tanto, señor Congreso, legisle usted mediante una ley estatutaria para reglamentar la protesta social. Acuérdense de eso, viene de una solicitud de la Corte Constitucional al Congreso. ¿Por qué les digo que se acuerden? Porque el gobierno hace unas cuantas semanas dijo, yo no voy a promover esa reglamentación, que la haga el Congreso. Pues la va a hacer el Congreso porque la va a pedir la Corte. Y entre los distintos borradores que han circulado, fuera de aquel medio rarón que decía las protestas se tienen que hacer en fin de semana para no molestar a la gente, hay unos que son más sustantivos, unas propuestas que son más sustantivas y van a la pepa de lo que estamos hablando. En uno de los borradores que han circulado dice, los organizadores de las marchas tienen que hacerse responsables de los infiltrados, tienen que hacerse responsables de los daños que se produzcan y tienen que pagar por los daños que se produzcan. Háganme el favor, ustedes vean la imagen de al lado. ¿Quién allí va a responder por uno, por otro, a pagar, etcétera, etcétera? Pero es donde es relevante la pregunta que hacía Giovanni. ¿Con quién se sienta inicialmente la autoridad gubernamental y la fuerza pública? ¿Con quien organiza, con quien tiene mando, con quien puede controlar? Y ese que organiza, que tiene mando y que puede controlar, dice, yo me comprometo a hacer tal y tal cosa por tal ruta y lo hacemos de tal manera y llegamos allá y se cumplen nuestros objetivos de protestar. Si yo voy en calidad de organizador y no tengo ni idea por dónde voy, cuántos van, quiénes son, qué van a hacer y qué daños van a hacer, pues termino metido en un problema, porque me hago responsable de algo que, vean ustedes la magnitud de lo que estamos viendo, no controla casi que nadie. Entonces, aquí no hay solución fácil. Aquí no hay una piecita que termine cuadrando todo el rompecabezas, pero fíjense ustedes que de por medio está lo evidente, el vandalismo, los infiltrados, el daño a la cosa ajena, el daño a los bienes públicos, el daño a los sistemas de transporte. ¿Y cómo se nos viene pierna arriba? Sí o sí, porque lo pidió la Corte Constitucional y así el gobierno no lo quiere hacer, lo hará el Congreso, la reglamentación de la protesta social, agarrando vándalos, agarrando infiltraciones y agarrando quién responde por los daños que se hagan.
Estados Unidos confirma presencia del ELN y disidencias de las FARC en Venezuela. Así lo aseguró el Departamento de Estado en su más reciente informe sobre terrorismo. Estados Unidos presentó su informe anual sobre terrorismo en el mundo. En el documento, el Departamento de Estado expone las acciones del gobierno de Estados Unidos para derrotar y minimizar organizaciones extremistas internacionales. Aquí la nación americana asegura que las porosas fronteras de Venezuela ofrecieron un ambiente permisivo para grupos que Estados Unidos denomina terroristas. Señala además los lazos financieros entre disidentes de las FARC y el ELN con la corrupción pública y esquemas de sobornos que facilitan la corrupción del régimen. En el informe, la nación americana denuncia la cooperación entre disidentes de las FARC y el ELN en áreas de retenes de carretera, distribución de comida subsidiada y tráfico ilegal de sustancias, entre otros. Además de denunciar la presencia de personas pertenecientes al ELN y las FARC en territorio venezolano, asegura que simpatizantes del grupo terrorista Hezbollah, que hace parte de la lista negra de Estados Unidos, están también presentes en Venezuela. La comunidad del Bichada denunció una nueva incursión en la frontera por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. El hecho se habría quedado registrado en este video difundido por pobladores del municipio de Cumaribo, quienes denunciaron que miembros de la Guardia llegaron a este punto del Bichada aparentemente armados, robaron, según los denunciantes, algunas pertenencias de los colombianos. El canciller habló sobre este delicado caso. Me informan que no hubo ningún problema, se presentó apenas un conato en el río Orinoco que no trascendió, no tuvo ningún inconveniente, no hubo ningún enfrentamiento, es decir, no hay nada que lamentar ni ninguna circunstancia específica a la cual hacer referencia. Mauro, sobre el informe de los Estados Unidos, pues bueno, ya estaba cantado, es el caldo de cultivo perfecto que tenía el grupo terrorista ELN para crecer en Venezuela, multiplicarse, hacerse fuerte. Lo ampara Maduro, pero lo más grave, otro grupo terrorista está ya actuando, Hezbollah, bastante peligroso, por demás. Así es, Giovanni. El informe sobre grupos terroristas, recuerden ustedes, es un informe que se publica desde hace ya varios años por parte del gobierno de Estados Unidos. Se publica a estas alturas del año más o menos y termina siendo una reseña de todos los grupos terroristas que hay alrededor del mundo. A propósito, sigue insistiendo en que Al-Qaeda e ISIS son los principales grupos terroristas del mundo. Llega al capítulo de Colombia y de la región y se ubica y se concentra en las FARC y en el ELN. Y un par de comentarios sobre cada uno. El primero de ellos sobre el ELN, ustedes lo veían en la nota y termina diciendo el informe cosas que ya sabemos esencialmente. Termina diciendo que opera esencialmente en el oriente del país, que opera esencialmente en la frontera, que estaría recibiendo apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, que se nutre el ELN de hacer extorsiones a la industria petrolera, de hacer secuestros, de estar traficando armas en la frontera, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo conocemos. La gran pregunta es sobre ese diagnóstico, ¿qué? Y sobre ese diagnóstico, pues se va uno a ver qué hace el gobierno de Estados Unidos con este grupo en concreto del ELN y con la colaboración de Venezuela, y termina uno volviendo a repasar. El gobierno de Estados Unidos ya le puso sanciones a personas cercanas a Nicolás Maduro, a varias personas cercanas a Nicolás Maduro, le puso sanciones a miembros del gobierno bolivariano, al gobierno de Nicolás Maduro. Habrá quien diga que el gobierno lo tiene Juan Guaidó, pues bueno, digamos que entonces al gobierno espurio de Nicolás Maduro también lo ha sancionado. Le ha puesto sanciones a la industria petrolera, le ha puesto sanciones a la industria minera venezolana. Está amenazando, y lo hemos registrado en este noticiero y lo vamos a seguir discutiendo, con ponerle sanciones al gobierno español de Pedro Sánchez por aparentemente apoyar económicamente también a Nicolás Maduro. Es decir, ha puesto todo su arsenal de sanciones al servicio de tratar de aislar al gobierno de Nicolás Maduro y en este caso atacarlo por cuenta de haber colaborado con el ELN. ¿Qué ha pasado? Nada. Esencialmente se deteriora la situación del pueblo venezolano. Esas sanciones económicas del sector petrolero, del sector minero y demás terminan deteriorando aún más la condición del pueblo venezolano, termina habiendo más migración hacia Colombia y Nicolás Maduro más atornillado que nunca. No es que queramos aquí insistir día tras día en el fracaso de esta estrategia regional de la cual Colombia es protagonista, pero es evidente que no ha sucedido prácticamente nada.
En ese sentido, creo yo que un diagnóstico más, un informe más de las fuerzas terroristas alrededor del mundo, que ahora enfatiza la relación con Venezuela y que da como resultado una estrategia que ha demostrado ser fallida durante los últimos 2 años ya, o 1 año y medio por lo menos ya, es un informe incompleto. Lo que nosotros tenemos que registrar en este noticiero es el seguimiento de cómo va a cambiar la estrategia de Estados Unidos, cómo va a cambiar la estrategia regional, qué es lo que vamos a hacer para que Nicolás Maduro no siga atornillado. Y 2 cositas sobre las FARC. Una de ellas, si bien las FARC siguen siendo grupo terrorista para Estados Unidos, me parece que es un error inmenso no sacar a los disidentes, no a los disidentes, perdón, a los desmovilizados, a quienes se desmovilizaron en el proceso de paz. Ustedes recordarán que algunos desmovilizados de las FARC se ganaron un premio en Estados Unidos, un premio por sus nuevos cultivos, por su nuevo estilo de vida, por sus nuevos medios de cultivos de café, y no pudieron ir a Estados Unidos a recibir el premio porque siguen estando en la lista vieja de los grupos terroristas. Y el último comentario se los dejo sobre los venezolanos. A mí me parece que de parte del canciller, decir que en las marchas había infiltradas 2 venezolanos es no sacar una pequeñita regla de 3. Hoy en día hay 1,5 millones de venezolanos en Colombia, y eso, si ustedes le sacan la proporción, daría para que hubiera muchos más venezolanos aleatoriamente metidos en esa marcha, aleatoriamente, sin ser responsables, solo por la representatividad estadística. También hay que dejar de lado el caballito de batalla de que todos son los venezolanos. Mucha atención, que las manifestaciones en las calles de Chile siguen y muy fuertes, no cesan. Nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública, los marchantes que mantienen la presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera. Hoy salieron miles a las calles. Fuertes enfrentamientos se registran en Chile, en donde la policía reprimió a miles de jóvenes y ciudadanos que se concentraron en la Plaza Italia de Santiago en la convocatoria, que se autodenominó la marcha más grande de todas. Las calles se convirtieron en un río de manifestantes que profesan su rechazo al gobierno de Sebastián Piñera. Así se mantuvo el escenario hasta horas más adelante de este viernes, cuando la policía chilena reprimió e intentó disolver la protesta por medio de cañones de agua y gases lacrimógenos. Los choques entre los miles de ciudadanos y la fuerza de seguridad se ha prolongado en la tarde de este viernes como parte de las protestas que comenzaron hace 15 días por el alza de las tarifas del ferrocarril metropolitano y han derivado en las críticas en contra del gobierno en otras áreas. Al inicio de la jornada, mujeres en silencio y vestidas de negro denunciaron abusos sexuales y torturas por parte de las fuerzas de seguridad de Chile. Delincuentes con máscaras de Halloween ingresaron a un bus provisional del SITP a robar a los pasajeros y asesinaron a un hombre de 33 años porque se rehusó a entregar sus pertenencias. Los hechos ocurrieron en el sur de Bogotá. En este bus del SITP, Guillermo Gómez, de 33 años, recibió un disparo en la cabeza cuando se rehusó a entregar sus pertenencias en el barrio Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar. Él y otros pasajeros iban rumbo a sus hogares cuando unos hombres con máscaras de disfraces ingresaron al bus y comenzaron a robarlos. Guillermo forcejeó con los delincuentes para evitar el robo hasta que uno de ellos accionó el arma de fuego. Lamentablemente le quitan la vida a una persona y esto desde luego es la trazabilidad que en este momento se lleva en ese barrido de cámaras de los hechos que se presentaron antes, durante y después. Los asaltantes huyeron del lugar e inmediatamente Guillermo Gómez fue llevado al hospital de Meissen, donde finalmente falleció a causa de esa grave herida. Estamos hablando de 3 personas, no sabemos si en el momento en que las personas cometieron el hecho delictivo pudiesen haber observado algunas otras personas que los acompañaban en la parte externa. Lo que hay que decir es que hemos venido trabajando con el sistema Transmilenio en los puntos de mayor concentración, haciendo presencia y haciendo investigación, y obviamente estamos trabajando para resolver rápidamente este homicidio. El CTI de la Fiscalía asumió las investigaciones del hecho para dar con los responsables. La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer el equipo de técnicos que conformarán la Comisión de Vigilancia del Metro de Bogotá. Y sigue la pelea entre Claudia López y Enrique Peñalosa. Claudia López insistió en que no va a hacer la troncal de Transmilenio por la avenida 68, que ya inició el proceso de licitación en la era Peñalosa. Tras reunirse con el gerente del metro Andrés Escobar, Claudia López dio a conocer la comisión que le pondrá lupa al presupuesto y al cronograma de la primera línea del metro de Bogotá. Pretende, como lo es por la calidad de sus miembros,
ser una comisión técnica, una comisión rigurosa, una comisión que evalúe en detalle cada asunto técnico, administrativo, financiero, legal. El equipo está conformado por la ex anticorrupción María Margarita Zuleta y por el economista Dimitri Staninovich y por Ricardo Cárdenas, el gerente del metro subterráneo de la administración Petro. Iniciará con 5 miembros, un delegado del señor Contralor General de la Nación, un delegado del señor Procurador General de la Nación. López le pidió al distrito que evalúe un corredor alimentador de la segunda línea del metro a Suba y Engativá. ¿Cuál sería la troncal de Occidente que mejor conectaría a esas 3 líneas? La alcaldía insiste en que se deben hacer las 3 troncales del proyecto avaladas por el gobierno nacional. El proceso de contratación de la troncal de 68 comenzó ayer y esperamos que culmine exitosamente. En diciembre se espera firmar el contrato para iniciar las obras del metro. Ante la sala de instrucciones de la Corte, el representante a la Cámara electo, León Freddy Muñoz, rindió indagatoria en el desarrollo de una investigación que se adelanta en su contra, luego de haber sido detenido en el aeropuerto de Medellín con 143 gramos de cocaína. El congresista asegura que es inocente y que se trata de un montaje en su contra. ¿Quién va a llevar droga de Bogotá para Medellín? Eso es como llevar hormigas culonas para Santander. El representante de la Cámara, tras rendir indagatoria, señaló que es inocente y que es ilógico llevar cocaína a Medellín. Aquí se va a hacer un juicio justo y los juicios justos siempre tiene que prevalecer la verdad y la decencia. Asegura que están recaudando pruebas para demostrar que se trata de un montaje en su contra. Le estorba a algunos, me han intentado eliminar físicamente, me han hecho atentados y también hoy me quieren eliminar ya políticamente con este tipo de montajes jurídicos. Muñoz señaló que seguirá atendiendo las citaciones de la Corte y que confía plenamente en la justicia. En Noticias del Mundo, atención a esta noticia, en entrevista que dio para CNN, el director de la empresa que brindó el software electoral en Bolivia aseguró que recibió instrucciones de una funcionaria electoral del régimen de Evo Morales de interrumpir los resultados preliminares tras un cambio de tendencia que indicaba que iba ganando el opositor Carlos Mesa. Se llama Marcel Guzmán de Rojas, es director de la empresa Neotec, que brindó el software electoral para los comicios del pasado 20 de octubre. Hizo esas declaraciones en medio de una ola de protestas a favor y en contra de los resultados de las elecciones, que son ahora auditados por la OEA y que le dieron la 4ª reelección por ahora a Evo Morales. Esta declaración, Mauricio, sí es muy grave, porque si la propia persona que da el software para esos conteos dice, no, a mí me llamaron del gobierno de Evo Morales y me dicen, pare porque se está dando una tendencia a favor del opositor, pues eso sí ya comprueba que ahí hubo unas manos espurias con estos resultados que se dieron, ¿no? De acuerdo, sí, debería ser, pues obviamente sí, si a uno le dicen en calidad de técnico y en calidad de quien está manejando los votos, vea, pare durante 24 horas porque aquí hubo, es que ni siquiera disimuladito, ¿no? No. Ni siquiera pare porque, no sé, porque vamos a dormir o vamos a cenar o lo que sea, no, pare porque cambió la tendencia y eso no se puede revelar, no, es que es fatal desde ese punto de vista. Ahora bien, fíjense ustedes en 2 cosas, la primera de ellas, supongamos que aquí hubo fraude y que la empresa Neotec está ayudando a mostrar el fraude. ¿Eso significa que Evo Morales va a terminar por fuera del gobierno, etcétera, etcétera? No. Acuérdense ustedes que hace 3 años la empresa Smartmatic, desde Londres, el presidente de la empresa, que era la encargada de manejar la votación de la Asamblea Constitucional en Venezuela, terminó diciendo, nosotros estamos verificando que hubo 1 millón de votos más de los que nosotros registramos allá. Smartmatic había registrado alrededor de 7,5 millones de votos, resultó habiendo 8 millones de votos, 8,5 millones. Él terminó diciendo, hubo 1 millón de votos más, que para ese nivel de votación es 12%, es un incremento absurdo. Se conoció en todo el mundo, él habló en Londres, Smartmatic, lo que sea, y ahí está atornillado Nicolás Maduro. O sea que no necesariamente quiere decir que el panorama vaya a cambiar. Pero quiero destacar otra cosa. Paralelamente, muchos han llamado a que la OEA haga una auditoría de los resultados. Pues bien, mientras nosotros estamos aquí discutiendo este punto, la OEA está empezando a hacer la auditoría. Se acordó con el gobierno de Bolivia, son 30 personas, van a durar 12 días y van a hacer la auditoría para ver qué dicen los resultados. Y Carlos Mesa dice, yo no le voy a creer a la OEA.
Eso sí me parece que ya es no tener confianza en que los resultados que vaya a dar la OEA sean los resultados correctos. No sé cuáles sean, pero la OEA en este caso sí es un ente bastante neutral. Y Carlos Mesa dice, no lo voy a aceptar de antemano. Me parece que es no colaborar a que se resuelva esta situación. Aquí estaremos reportando qué pasa en esos días, qué pasa dentro de 12 días, cuando ya la OEA dé su resultado. Este fin de semana siguen los planes para quienes buscan celebrar Halloween. Les tenemos 3 opciones diferentes. El Centro Cultural Gabriel García Márquez nos invita a la conmemoración del Día de Muertos, originario de la cultura mexicana. La atracción principal es el altar, donde se honran a las almas que ya no nos acompañan. Mañana sábado, los diferentes talleres, exposiciones y charlas ilustrarán lo mejor de México y esta particular tradición. Un plan ideal para compartir en familia. Y para los que aman el cine y no le temen al terror, llega la primera edición del Bogotá Horror Film Festival, organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hasta mañana 2 de noviembre serán presentados 14 cortometrajes nacionales y cerca de 20 internacionales entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, en un espacio innovador para acercar a la ciudadanía a la producción y dirección de contenidos artísticos del cine oscuro. Y cerramos con los muertos vivientes porque llega una nueva versión de la Marcha Zombie. Mañana sábado se realizará este evento que tiene un fin benéfico. Cada persona que quiera participar tendrá que inscribirse en la página web y adicional llevar un juguete, alimento no perecedero o aportar una donación de 1,000 pesos que serán destinados a los más necesitados. El punto de encuentro será la Plaza Cultural La Santa María a partir de las 11 de la mañana. Habrá juegos infantiles, puestos de comida, maquilladores profesionales, actividades académicas y música en vivo. El Teatro Colón mañana termina la celebración de la Semana de Brasil. Ya se presentó Loop Dub del Ballet Castro Alves y el cierre estará a cargo de Steel Rage. Durante la temporada de Brasil en el Teatro Colón se presentará el espectáculo Steel Rage de Focus, compañía de danza de Río de Janeiro, que reúne obras compuestas a partir de las músicas del compositor contemporáneo estadounidense Steve Reich. Las piezas coreográficas siguen y ganan tonos muy semejantes a las composiciones de Reich e intentan traducir su fascinación por la combinación, la abstracción, la música y los gestos aleatorios. 2 funciones del espectáculo de danza contemporánea, en donde los asistentes podrán descubrir el vigor de Brasil y los cuerpos en movimiento. Mañana se realizará el espectáculo de tango El Día que me quieras. El Día que me quieras es un espectáculo de tango que recorre el mismo desde sus comienzos hasta lo que es lo más vanguardista que tenemos, que conocemos del tango hasta hoy. Su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. Es un espectáculo que consta de 26 artistas en escena, entre la orquesta en vivo, los 3 cantantes y los 14 bailarines. El día que me quieras no habrá más que armonías. La producción es totalmente colombo-argentina, creada por el director, que es colombiano, y la coreógrafa, que es argentina. Entra la brisa, rumor de melodías, y nos dará la fuente su canto de cristal. Canta el tango con voz quebrada. Hasta aquí la información del entretenimiento en Red Más Noticias. Nosotros tenemos nuevamente una cita en Red Más Conexión el martes 5 de noviembre. Y ya lo saben, 15 Minutos TV está a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde con toda la información del entretenimiento. Buen fin de semana.